Operación Avalon. De Fran García. En Amazon. Vamos a empezar con una imagen. Sitúate en Toledo, más o menos en el año 1560. Estás en las calles de una de las ciudades, más importantes del mundo en ese momento. Y de repente aparecen unos tipos, unos personajes que nadie ha visto antes. Y no son cualquiera, no son ni mercaderes ni soldados, se presentan como profetas y llevan unos pergaminos con un mensaje que va a sembrar el pánico en la institución más poderosa de la época. La Iglesia. Exactamente. Y ese es el núcleo de nuestro análisis de hoy. Los textos que tenemos delante nos hablan de unas profecías muy concretas, las conocidas como los falsos cronicones de Toledo. Vale, y nuestra misión, si te parece, es desgranar qué decían estos vaticinios, por qué causaron tanto pánico y, sobre todo, qué misterios rodean el epicentro de todo esto, la legendaria cueva del rey Salomón. Una cueva que supuestamente está oculta en algún lugar de Toledo. Exacto. Vamos a explorar quiénes eran estos profetas, qué tesoros de poder inimaginable se dice que esconde esa cueva y por qué, casi 400 años después, la mismísima cúpula nazi envió una expedición para buscarla. Una historia fascinante, la verdad. El punto de partida, como decíamos, es esa aparición de los extraños profetas hacia 1560. Y las fuentes insisten mucho en una cosa: nadie sabía de dónde venían. Eso es. Y ya ese elemento, el anonimato, le da una potencia al misterio increíble. Además, su mensaje no era nada vago, era muy, muy concreto. ¿Qué decía exactamente? Pues que el fin del mundo conocido, tal y como lo entendían en el siglo XVI, comenzará con una acción muy específica, con el descubrimiento de la cueva de Salomón. O sea, le ponen hasta un detonante. Justo. Y aquí hay un matiz, que es crucial y que los documentos señalan. Se llaman los falsos cronicones. Hoy la palabra falso la asociamos directamente con mentira. No. Claro, si es falso, es que no es verdad. Pues en ese contexto no significaba necesariamente eso. Y esto es lo fascinante. Se consideraba una profecía falsa porque no procedía de las autoridades eclesiásticas oficiales. O sea, era una profecía, por así decirlo, no autorizada. Una filtración. Imagínate una especie de Wikileaks divino en el siglo XVI. ¡Qué buena! Claro, el problema no es que el mensaje fuera mentira, sino que no tenía el sello de aprobación oficial. Exacto. Y eso para una institución como la Iglesia, que en esa época tenía el monopolio absoluto sobre la verdad espiritual, era una amenaza. Existencial. Totalmente. Pone en jaque toda su autoridad. A ver, si Dios o una fuente divina puede hablar a través de cualquiera en la calle, ¿para qué necesitas toda la jerarquía eclesiástica? ¿Para qué necesitas al Papa? El problema no era la herejía, era la competencia. Justo. Y el pánico fue real. La fuente es muy explícita, ¿eh? Afirma que la mera mención de estas profecías provocaba un ataque agudo de pánico y terror en el Vaticano. Hombre, claro, es que predecían su propio final, el fin de su control. Y no de una forma abstracta, es un ataque directo. El texto dice que vaticinaban el trágico final de la Iglesia Católica y, ojo, de todas las organizaciones de poder que gobiernan engañando al mundo. Vamos, un mensaje antisistema en toda regla. Completamente. Y eso nos lleva a la profecía en sí, que tiene una particularidad que la hace todavía más inquietante. ¿Cuál? Su especificidad no te da una fecha, lo que la haría muy fácil de desmentir. No. Vincula el Apocalipsis a una acción. Al detonante que decías. El apocalipsis ocurrirá cuando se entre en la cueva de Salomón por tercera vez. Por tercera vez. Es una cuenta atrás con poquísimos números. Y claro, para que esa cuenta atrás tenga sentido, los textos nos dan el contexto. De las dos primeras entradas, supongo. Eso es. La primera es casi mitológica. Se le atribuye al rey visigodo Rodrigo justo antes de la invasión musulmana. La leyenda dice que su entrada en la cueva, de alguna forma, precipitó la caída de su reino. Una especie de precedente terrible, ¿no? En plan, la última vez que alguien entró, todo se fue al traste. Correcto. Pero la segunda entrada es mucho más interesante, porque está documentada históricamente y es casi contemporánea a los profetas. ¿Ah, sí? ¿Cuándo fue? En 1546, una expedición organizada por el cardenal Juan Martínez Silicio, una figura muy poderosa de la época. Y esto es clave.
Ocurre apenas 14 años antes de que aparezcan los profetas. Ostras. Es como si esa segunda expedición hubiera activado una alarma. Exacto. Como si hubiera puesto en marcha el reloj del apocalipsis. La aparición de los profetas en el 60 ya no parece casual. Es como si llegaran para decir, ¡cuidado que ya solo queda una! La próxima vez se acaba todo. Esa conexión temporal es fundamental. No es una leyenda perdida en el tiempo. Está anclada en eventos históricos concretos del siglo XVI. La expedición de Silicio es un hecho, y la aparición de los profetas, según estas crónicas, es la reacción directa a ese hecho. El mensaje es, os habéis jugado con fuego una segunda vez. La tercera será la definitiva. Tal cual. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué demonios hay dentro de esa cueva? Que puede ser tan poderoso, tan desestabilizador como para provocar el fin de un mundo. Bueno, aquí es donde la leyenda ya se dispara por completo. El tesoro principal, el objeto sobre el que pivota todo, es la mesa de Salomón. La famosa mesa de Salomón. La misma. Según la tradición que recogen nuestras fuentes, su poder es absoluto. El texto lo dice sin rodeos, ¿eh? Quien posea la mesa de Salomón podrá dominar el mundo. Sin letra pequeña. Sin letra pequeña. No es un poder espiritual o simbólico. No. Es un poder tangible, total. Es el sueño húmedo de todo villano de película, pero en una crónica del siglo XVI. Pero no solo eso, la cueva se describe casi como una biblioteca de Alejandría perdida. El texto habla de otros objetos, reliquias y tesoros bíblicos, y quizá lo más importante, muchos documentos escritos de valor incalculable. Textos antiguos que podrían literalmente reescribir la historia. Exacto. Imagina lo que eso significaría. Es el equivalente a encontrar hoy un evangelio escrito por el propio Jesús. O documentos que demuestren que las bases de nuestra civilización son completamente distintas a como las conocemos. El caos sería absoluto. Dinamitaría los cimientos de las grandes religiones de la historia oficial. Y hay un detalle más que a mí me parece fascinante. A ver. La fuente también cita los planos arquitectónicos para la reconstrucción de la Torre de Salomón y sus 4 leones en Toledo. Es increíble. No solo contiene el pasado, las reliquias, la historia perdida, sino que también contiene el futuro, un manual de instrucciones para construir un nuevo orden. Es un kit completo de reinicio de la civilización. Tienes el poder para tomar el control, el conocimiento para reescribir el pasado y los planos para diseñar el futuro. Ahora entiendo el pánico del Vaticano. La cueva no es un tesoro, es una alternativa a su propia existencia. Por eso es tan potente. Es un legado completo. Poder, conocimiento y la capacidad de reconstruir el mundo. Una idea tan poderosa, la de un objeto que garantiza el dominio del mundo, que uno pensaría que pertenece solo a leyendas medievales. Pero lo asombroso de estas fuentes es que nos muestran que hubo gente en pleno siglo XX, con tanques y aviones, que se tomó esto completamente en serio. Y no gente cualquiera. Saltamos a 1940. Europa está en llamas, en plena Segunda Guerra Mundial. Y una expedición viaja a Toledo con un objetivo muy concreto. ¿No me digas qué? Sí. No es una expedición de arqueólogos universitarios. Está encabezada por Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, la mano derecha de Hitler, uno de los hombres más siniestros y poderosos del Tercer Reich. Himmler en persona. Esto ya es otro nivel. Himmler en persona. Y su objetivo, según los documentos, era inequívoco: encontrar la cueva de Salomón y hacerse con ese preciado tesoro sagrado y de poder. Es que es alucinante. Cuando un poder se siente acorralado o busca una ventaja definitiva, se aferra a la mitología. No buscaban solo un tesoro, ¿verdad? No. Buscaban un atajo. Un atajo. Exacto. Buscaban una validación mística para su causa y, sobre todo, un arma definitiva. Un atajo hacia la victoria total que la tecnología y los ejércitos no les estaban garantizando. Es la desesperación convertida en una búsqueda ocultista. ¿Creían de verdad que si la leyenda era cierta, la mesa de Salomón les daría el dominio del mundo? 100%. Y es alucinante pensar en los recursos que desviaron para esto en plena guerra. Pero fracasaron. Claro. Y la razón que da el texto es, como mínimo, curiosa. No dice que no la encontraran porque la leyenda fuera falsa. No, para nada. La razón que se da es que la misma cueva de Salomón está protegida sobrenaturalmente para que sus tesoros no caigan en manos inicuas. A ver, eso suena a excusa conveniente, ¿no? No podría ser simplemente que la leyenda es falsa y no encontraron nada porque no había nada que encontrar. Es la explicación más lógica. Claro,
Esa es la lectura racional. Pero lo fascinante aquí no es si la protección es real o no. Es que la propia leyenda contiene este mecanismo de autoprotección. ¿Cómo? Funciona para explicar por qué algo tan poderoso no ha sido ya encontrado y utilizado. Es una forma que tiene el mito de perpetuarse. Si no se encuentra, no es porque no exista, es porque no eres digno o no es el momento. Convierte la ausencia de pruebas en una confirmación de su poder. Exacto. Es una narrativa blindada, imposible de desmentir. Y es increíble cómo conecta a los visigodos con el Vaticano del Renacimiento y con el Tercer Reich, un hilo conductor de poder y misterio que atraviesa más de 1000 años de historia. Y ojo, que no es solo un cuento popular. Esto tuvo un impacto real. El texto menciona que el erudito español José Godoy Alcántara, una figura histórica del siglo XIX, realizó magníficos estudios sobre estos falsos cronicones. O sea que no fue un trabajo marginal. Para nada. Su obra, publicada en 1868, le valió el ingreso en la Real Academia Española de la Historia. Ahí es nada. O sea que la leyenda fue lo suficientemente importante como para que un académico de prestigio le dedicara un estudio y que eso le abriera las puertas de la institución histórica más importante de España. Eso le da un peso diferente. Demuestra que, como mínimo, el impacto de estas profecías fue real y tangible en la cultura y la historia españolas. Pero, a pesar de todo ese estudio, el misterio central, el origen de los profetas, permanece. Aparecieron de la nada. Cumplieron su misión de advertir al mundo y, tal como llegaron, se desvanecieron. La fuente lo resume de una forma muy poética. Nadie los había visto nunca antes y nunca nadie les volvió a ver. Es que esa es la clave de su poder, ¿no? Su anonimato. No representaban a nadie, no tenían un interés personal, eran solo el mensaje. Exactamente. Esa naturaleza efímera y anónima es lo que les da su autoridad. Como dice el texto, a lo largo de la historia han aparecido mensajeros especiales de gran autoridad, cuya procedencia se desconocía. No necesitaban un linaje o un cargo para ser creíbles. Su poder residía en el mensaje mismo. Menuda historia. Tenemos todos los ingredientes. Una profecía apocalíptica, una cuenta atrás, un tesoro que es arma y reseteo de la civilización, y una búsqueda que une a cardenales y nazis. Si recapitulamos, los elementos claves son claros. Tenemos a unos profetas anónimos que actúan como catalizadores. Tenemos una predicción apocalíptica muy específica, vinculada a una acción, la tercera entrada a esa cueva. Dentro, un poder capaz de darte el dominio del mundo, y una búsqueda desesperada de ese poder a lo largo de los siglos. Es una confluencia perfecta de historia, leyenda y un miedo muy humano a que todo lo que damos por sentado se derrumbe. Totalmente. Y el texto que hemos avalijado concluye con una idea muy potente. Dice que la cueva y sus tesoros están protegidos no para siempre, sino para que cumplan su importante cometido en el momento señalado. Lo que deja la puerta abierta, ¿no? Exacto. No dice que nunca se encontrará, dice que se encontrará cuando toque. Y eso nos deja con la pregunta final. Si aceptamos el marco de la leyenda, la pregunta inevitable es, ¿cuál es ese cometido? ¿Y cuándo es ese momento señalado? Claro, porque si esos tesoros y, sobre todo, esos documentos, con el potencial de alterar nuestra comprensión de la historia, la ciencia, la religión, si fueran descubiertos hoy, en nuestra era de la información instantánea, de las redes sociales, de la polarización global, ¿Estaríamos preparados para la conmoción que, según la profecía, inevitablemente causarían? ¿O sería esa la hecatombe anunciada hace casi 500 años? Una destrucción no de ciudades, sino de certezas, a una escala que ni los propios profetas pudieron imaginar.